Bueno, en la mañana de hoy vamos a hablar con el investigador independiente Iru Landucci. Iru es una de las máximos referentes tanto para Argentina como para Latinoamérica del denominado terraplanismo. Quiero hablar con él, no necesariamente de esto, sino de todo cómo va viendo el desarrollo de la cuarentena, porque además Iru entiende mucho de lo que es geopolítica y me gustaría charlar con él estos temas. Hola Iru, buen día, Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas mañanas, digamos. Sí, Tengo un poquito equivocado acá el horario, estoy en Europa y me olvido de esas 5 horas de diferencia. pudiste salir de la Argentina en medio de la cuarentena. En realidad, para mi sorpresa, te voy a decir que puede salir cualquiera. De hecho, fui Ujú. a consultar a Migraciones. Yo tengo una relación desde hace 3 años con una persona que vive en Suiza particularmente, que conocí en una conferencia que participé en Inglaterra en su momento con el tema de el cuestionamiento cosmológico en la ciudad de Birmingham. Y fui a consultar, yo ya tenía el pasaje comprado desde noviembre del año pasado. Pensé que no se podía salir, pero sin embargo en Migraciones me dijeron que la salida estaba totalmente permitida para cualquier ciudadano argentino, que la complicación era el regreso y que no había vuelos de repatriación, sino que cada uno se tenía que hacer cargo, digamos, de regresar al propio país mediante sus propios medios. Y después el otro problema que uno podía tener era al país que vas te tiene que poder recibir, porque si te cierran las puertas cuando llegas a ese país, tenés que hacerte cargo del retorno por tu cuenta. Pero para salir no había ningún problema para ningún ciudadano argentino. ¿Y tuviste la suerte o de que el pasaje que habías comprado era por una aerolínea que venía al país, o al menos a algún país limítrofe? Claro, 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 exactamente era por la empresa KLM. Claro. Ellos me informaron del cambio de fecha, me dieron una opción a elegir. Esa fecha era el 19 de agosto y bueno, pude hacer el vuelo. Yo desde hace mucho tiempo tengo pasaporte italiano Ujú. y desde que tengo 8 años de edad por una cuestión familiar, así que eso creo que también contribuyó un poco a la entrada acá en Europa. Lógicamente, yo estoy en Suiza, te imaginarás que acá están todas las organizaciones más mafiosas del mundo, ¿no? Desde Ujú. la FIFA hasta la Organización Mundial de la Salud. Y se vive otro clima, pero no dejan de estar bajo el yugo del miedo y la paranoia de esta falsa, por lo menos para mí, pandemia, ¿no? Bueno, contanos eso. Primero, la diferencia que vos ves entre un miedo en la Argentina, el que obviamente tenemos todos aquí, y bueno, tan difícil poder salir al exterior como por todo lo que vos estás contando, y lo que se vive allá. ¿Cuáles son las verdades o relativas verdades de que nosotros pensamos que allá sucede y no estarían sucediendo? El miedo, la gente, contanos un poco. Bueno, ayer incluso se dice que hubo unas 4 millones de personas en Berlín, Ujú. donde dio un discurso bastante conspiranoico, podría decirse, pero demostrando, ¿no? Hago un guiño de ojo a esa palabra de Robert Kennedy Jr., hablando desde la implementación del 5G hasta la mafia de la mano de Bill y Melinda Gates, también pronunciándose en contra de la vacunación forzada y obligatoria. Un discurso de unos 12 minutos que tomaron desde eh, RT, ¿no? Russian Today, hasta Rappli y otros medios de comunicación, que sé que, por ejemplo, ya en España hablaban de apenas, creo que 10.000 personas, cuando en realidad si uno ve las imágenes es impresionante. Yo no sé si habría 4 millones, pero más de 100.000 seguro, lo cual es un número bastante grande. También sucedió acá en Zurich, hubo más de 3.000 personas manifestándose, también en Jerusalén, en Londres, donde hubo un discurso bastante bueno por parte de David Icke. También había más de 50.000, 60.000 personas por abajo de las patas, ¿no? Como decimos en Una Argentina. sociedad se nota muy movilizada que no se refleja en lo que muestran los medios de comunicación. Totalmente, totalmente. Acá hay una particularidad en Suiza que en la boca del lobo, viste, todos viven bien, ¿no? No se tiene esa incertidumbre, ese miedo a la incertidumbre que tal vez tienen países en vías de desarrollo, como le dicen, ese eufemismo que utiliza la élite para referirse a países
pobres, ¿no? Bajo el yugo del imperialismo, como es el caso, por lo menos desde mi punto de vista, de Argentina, en donde tal vez el miedo más grande que tiene la sociedad no es tanto al virus, porque no lo evidencia en la vida real ese miedo al virus, pero sí a la incertidumbre económica, a la incertidumbre política, que eso me parece, creo que es una herramienta psicológica mucho más útil para el poder que el propio virus. Creo que al virus la gente le empezó a perder el miedo, le empezó a perder el respeto de alguna manera y no así a las condiciones socioculturales que nos toca atravesar, sobre todo también económicas. Acá no pasa eso, acá hay otra estabilidad económica, entonces sí, hay gente que se cuida, no es obligatorio el uso de mascarillas, por lo menos hablo desde de Suiza, de Francia, de España, de Italia mismo. En España es otra realidad, creo que España cumple un poco la función de laboratorio social, al igual que lo cumple tal vez Argentina en el caso de Sudamérica. Es otra realidad totalmente distinta en España. De hecho, los españoles se quejan un poco de las libertades que tienen los países limítrofes, sin embargo a ellos los tienen ahí constantemente con esa propaganda invasiva del miedo, ¿no? El presidente ya le aportó más de 325 millones de dólares, al menos blanqueados, a Bill y Melinda Gates, a la fundación de ellos, toda la participación que tienen con la empresa Gavi en cuanto a las vacunas y demás, algo muy similar a lo nuestro. En Suiza es un poquito distinto, pero va todo de la mano. Europa está viviendo, el mundo está viviendo un cambio social. El otro día se pronunciaba Tedros, el director de la OMS, diciendo que por más que esté la vacuna, las cosas nunca van a volver a la normalidad y que el COVID-19 no se trata de una cuestión de una salud pública, sino que se trata de un reordenamiento de la sociedad y una relación directa con el cambio climático. Así fueron las palabras Sí. directas de Tedros. Inclusive a mí lo que me llamó muchísimo y poderosamente la atención, y te lo comparto porque tal vez tengas alguna información al respecto, los médicos y los sanitaristas argentinos hablando de que esta no va a ser la última pandemia, inclusive que tenemos que prepararnos para algo peor. Ayer, antes de ayer, escuchando con Mauro Viale, a uno de los principales infectólogos, diciendo esto. Entonces, ¿qué información hay o qué necesidad hay de seguir infundiendo miedo cuando, entre comillas, todavía no hay ningún virus suelto, al menos que nosotros sepamos? Creo que hay una proliferación de profetas, ¿no? Últimamente, antes había uno cada 1000 años, ahora pareciera que hay profetas cada 10 años, porque incluso en base a esto que vos decís, yo creo que son palabras que se repiten. Vos fijate que en el año 2017 en la Universidad de Georgetown, una universidad jesuita, y hago ese comentario porque, oh casualidad, la mayoría de la gente que hoy está en el poder ha tenido una instrucción y una educación en universidades jesuitas, y vos sabés que el señor Anthony Fauci, en el año 2017, en una charla que da sobre salud, ni bien había asumido Donald Trump al poder, dice que durante la presidencia de Donald Trump iba a haber lo que ellos denominan en inglés un outbreak, ¿no? Esta cuestión de una especie de brote de un virus casi pandémico. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que el tipo en el año 2017 sepa lo que iba a suceder durante la propia presidencia de Donald Trump, quien también casualmente cuando asciende al poder, lo pueden encontrar porque es de acceso público, en una sesión, en una ronda de fotos en la Casa Blanca, junto con una serie de militares y la familia de los militares, él dice que esta foto representa la calma previa a la tormenta, y el periodista le pregunta: ¿de qué tormenta me está hablando, señor presidente? Ya lo verás. Y, oh casualidad, se desata toda esta, ¿no? Por así llamarlo de una forma poética, tormenta que está viviendo el mundo. Bill Gates mismo, todos hemos visto la charla de TEDx, Sí. hablando de que las nuevas guerras ya iban a ser a través de microbios o organismos tipo virus, guerras biológicas básicamente, no más guerras armadas. Entonces, de golpe hay como una tendencia a la profetización que es sospechosamente rara, ¿no? Y ahora acá se habla de una segunda ola, que se va a volver a cerrar un poco las fronteras, es como que dejaron abierto en las vacaciones como para respirar un poco, pero en cualquier momento vuelven otra vez a hacer un cierre de fronteras de manera segura, por lo menos lo que se comenta en todos lados acá. Nombraste varias cosas que a lo mejor algún desprevenido que no se informa o que se informa a través de los medios tradicionales puede no entender. Entonces yo quiero que al menos la gente empiece como a pensar que pueden existir otras cosas, no creyendo ni dejando de descreer, sino reflexionarlo.
Vos recién dijiste miedo, campaña psicológica, hablaste geopolíticamente, toda la gente o la mayoría de la gente que hoy está en el poder tiene vínculos con los jesuitas. Estamos hablando de pandemia y me gustaría linkearlo con la geopolítica. ¿Qué puede traer geopolíticamente este miedo, esta guerra psicológica, el poder de los jesuitas en el mundo por venir? ¿Qué cambios nos pueden traer o al menos que vos vislumbres que nos pueden llegar a traer? Mira, yo lo que incluso hasta te lo relaciono un poco, vos al principio mencionabas esta cuestión del terraplanismo, que es una etiqueta que se ha utilizado desde que surgió este grupo de personas del cual me considero parte, de que cuestionamos la cosmovisión del hombre. Y que también es algo que incluso hasta pueden encontrar, hoy yo lo mencionaba hace un ratito, estaba transmitiendo en mi canal de YouTube, dentro incluso hasta de lo que es el marxismo cultural, ¿no? Esta cuestión de ya no es más la expropiación de la producción, sino que la expropiación de la cosmovisión del hombre. Es la importancia que tiene el hombre dentro de el cosmos en el que vive. La palabra cosmos refiere a orden, justamente, y se nos ha quitado del centro, se nos ha metido dentro de un paradigma de ser la nada misma, una bolita ahí en el medio de millones de galaxias sin ningún tipo de importancia ni propósito. Si bien esto parece algo raro y fuera de desconexo de lo que vos me preguntás, yo creo que de todo lo contrario, creo que justamente si uno se pone a estudiar, las primeras experiencias que se han tenido de un comunismo, de un socialismo, fueron dadas por las órdenes jesuitas en las reducciones paraguayas. Después, no es para mí una casualidad que si uno ahora mismo pone en Google Karl Marx, lo va a encontrar con la mano adentro del saco. Si lo pone a Stalin, también. Si lo pone a Lenin, también. A Trotsky, también. A Napoleón también, y a un montón de otras. El propio Napoleón dijo, la orden jesuita no es una orden religiosa, es una orden de carácter militar que tiene como propósito la conquista del mundo. Entonces, yo no creo que sea casualidad que justamente el modelo heliocéntrico, Copérnico, Galileo, Kepler, eran todos de la orden jesuita. Es más, el calendario actual que nosotros usamos para referirnos a las fechas es propiamente la orden jesuita. La orden jesuita es la orden con mayor astrónomos del mundo. No me parece que sea una casualidad, son los que crearon la teoría del Big Bang también, que es una teoría que de alguna manera viene a desplazar al hombre del centro y de la importancia que tiene. Y creo que estamos yendo, lo dice el propio, ya te digo, marxismo cultural, esa expropiación de la cosmovisión del hombre por sobre todas las cosas. Y creo que esta pandemia es, según ellos, incluso lo dicen los propios líderes políticos, es la excusa perfecta para un reordenamiento, para un nuevo orden mundial que va de la mano de un cambio económico, de un cambio sobre todo de vigilancia, ¿no? A través de la tecnología biométrica actual, a través justamente de la poca latencia que proporciona un 5G bajo la excusa de las ciudades inteligentes, a través de estos cambios políticos y de estas organizaciones supranacionales de carácter autoritario, como puede ser la OTAN, la ONU, la UNESCO, etcétera, etcétera. Entonces creo que, como vos bien decís, parecen datos inconexos, pero cuando empezás a tirar del hilo, pareciera ser, vos fíjate que el propio Donald Trump estudió en la misma universidad jesuita de donde salió Warren Buffett o Elon Musk, y si te vas para atrás, hasta un Guaidó ha estudiado en universidades jesuitas. Cuando empezás a ver, vos decís, acá está pasando algo raro, o bien son instruidos por esta orden, que hoy en día es el Papa Francisco es el padre del comunismo mundial, básicamente, ¿no? En sus propuestas, o da la casualidad que pertenecen a logias de carácter ocultista, del estilo masonería. El duque de Kent sigue siendo de Inglaterra, sigue siendo el director supremo, el comandante supremo de la masonería. ¿Qué órdenes conocés vos que tengan 300 años y se mantengan en el poder? Imagínate el nivel de importancia que tienen. El control, el nuevo orden mundial podría ser el control social a través de la tecnología, no conocida como un nuevo, el surgimiento de un nuevo país todo unificado, sino que ya tendríamos el control a través de nuestros dispositivos móviles y a través de todo lo que uno vuelca hacia eso. Eso me querés decir. Y por otro lado, te lo linkeo y te lo pregunto. Hay teorías de que hablan de recién nombraste a Elon Musk, a las tecnológicas, a Bill Gates, ¿no? Ahí podemos meter un montón de... Sí, una tecnocracia. Bueno, esta tecnocracia, algunos piensan que
en el fondo también se busca, y no lo digo como una idea de la conspiración, sino como lo que va surgiendo en redes sociales, que se estaría buscando esta tecnocracia a través de la creación y la división de los propios Estados Unidos en dos países, donde un nuevo estado surgiría por parte del oeste, ¿no? De California, de donde están las tecnológicas. ¿Qué pensás al respecto? Sí, Silicon Valley. Mira, yo creo que hay que dejar de tenerle miedo a la palabra conspiración, digo, porque nos estamos siempre justificando que son operaciones geopolíticas a nivel mundial Sí. y obviamente es una etiqueta que se pone ahí para desprestigiar, pero creo que cuando ves a Robert Kennedy Jr. hablando del 5G, hablando de Bill Gates, de la vacuna, decís, ese tipo, esto es un conspiranoico. No, es que ya creo que llegó el tiempo ya de darse cuenta de lo que nos está tocando vivir. Y con respecto a lo que vos comentás, yo creo que sí, o sea, vos pensás que la cuarta revolución industrial, que la que estamos viviendo, es ya el uso de la inteligencia artificial, el uso de lo que es la tecnología para descartar al ser humano, ¿no? Tanto en la producción como también en otras áreas, en ese control del espíritu, básicamente, del ser humano, que es lo que se ha propuesto siempre las religiones, y creo que la tecnología está empezando a ser una nueva religión desde cuestiones como las satelitales hasta los dispositivos móviles que nos están escuchando todo el tiempo, y todo eso surge de Silicon Valley. Silicon Valley es una dependencia de lo que es la milicia norteamericana, de la mano de DARPA, ¿no? De todas estas instituciones que tienen que ver más bien con desarrollo tecnológico militar, que luego cuando se lo transfiere a la vida civil se le cambia un poco el nombre, pero sus raíces siguen siendo la misma, y Silicon Valley hoy por hoy es el gran hermano por lo menos del mundo occidental, sin lugar a duda. Teniendo un Silicon Valley fuerte, no podés competir con un estado americano fuerte, tenés que dividir para reinar, ¿no? Y esa es la gran Maquiavelo. Y incluso vos fijate que ahora surgen estos nuevos puestos de trabajo. Hoy estaba viendo un video en Inglaterra de una persona filmando cómo los contact tracers, ¿no? Este nuevo empleo, que es gente que contrata al gobierno para, a través de la Big Data, analizar los contactos cercanos que hayan tenido un testeo positivo. Entonces están con el derecho, porque los manda el gobierno, a golpearte la puerta de tu casa y empezar a hacerte una serie de preguntas, e incluso llegar a hacerte un testeo ahí mismo en la puerta de tu departamento. Es una distopía que creo que nadie ha pensado que podía suceder tan rápido, sobre todo. Lo que Bueno, nos ¿de dónde sale? horrorizábamos cuando veíamos las primeras imágenes de China cuanto a la pandemia. Claro, claro. Claro. Exactamente, pero digo, todo eso sin un Silicon Valley, digo entre comillas un Silicon Valley, ¿no? Sin esta tecnocracia es imposible, porque ¿cómo generás el contact tracing si no tenés dispositivos de localización, si no tenés el análisis de Big Data, etcétera, etcétera? Entonces, ese modelo chino, que siempre se ha creado ahí una excelente charla que hace un ex agente de la KGB, que nunca me sale el nombre porque es difícil de pronunciar, yo lo tengo subido en mi canal de YouTube, que explica la subversión, ¿no? El sistema de subversión que está constituido por la religión, la política, la economía y la cultura sobre todo, y por algo los rusos, los chinos y los norteamericanos son los maestros de la propaganda cultural. De hecho, vos pensás que Sigmund Freud y su sobrino, apadrinado por él mismo, el señor Bernier, fueron los padres de la propaganda para Occidente, y hoy se sigue utilizando. Mucha gente conocerá tal vez el proyecto de la CIA MK Ultra, que era ese proyecto que sigue estando hoy en día operativo, pero con otro nombre, que es el proyecto donde a través de la violencia psicológica y física se manipulan artistas o políticos. Pero a nosotros nos aplicaron el MKT, que es el marketing, que es esa cuestión de hacerte elegir cosas o deseos que vos no tenés. Y eso también se aplica a la política, a la elección, a los votos. Hoy en día todo eso, ¿en qué se transformó? En un ejemplo muy claro: Cambridge Analytica. ¿Cómo gana Donald Trump las presidencias norteamericanas? A través de la empresa Cambridge Analytica, cofundada con Steve Bannon, para proporcionar y sacar data points, más de 5.000 data points de usuarios de Facebook, y persuadirlos al voto no consentido, digamos. Bien. Te abuso de tu tiempo, me queda un solo minuto, estoy sobre las 12 del mediodía acá en Argentina. Te pregunto, cuando vos contás esto y por ahí hay alguien en un medio de comunicación que no está tan ávido
de consumir este tipo de información, y entonces al no consumir la información dicen, y Iru, primero, es conspiranoico, loco, orate. ¿Qué te pasa cuando te dicen eso o escuchás eso? ¿Qué te genera? No, y la verdad que me genera empatía porque creo que todos hemos estado de ese lado. Yo por lo menos nací, me crié y me eduqué en el mismo sistema que proporciona la UNESCO, o sea, una tierra esférica dándole vueltas alrededor del Sol sin tener ninguna comprobación empírica, ni mecánica, ni sensorial, básicamente. Así que no me produce más que empatía porque estuve en ese lugar. Obviamente, siempre que no haya agresión del otro lado, trato de tomarme el tiempo para por lo menos contarle el camino que tuve que desandar para instruirme en estos temas que son bastante largos, no solamente una cuestión física o matemática, sino también una cuestión histórica muy fuerte, y les propongo que hagan su propia investigación. Yo, para mí, es como dice un político uruguayo que se le plantó en las últimas elecciones tratando de desmontar este nuevo orden mundial allá en Uruguay, un país muy manejado por la masonería también, que es, si ser loco es dejar de ser cómplice de este sistema, bueno, entonces que me llamen loco, porque creo que si bien uno no tiene la fuerza para combatirlo, por lo menos uno de los primeros pasos es dejar de ser cómplice. Bien, Iru, te agradezco mucho, gracias por esta comunicación, te mando un abrazo grande y espero que no sea la última vez que charlemos. Un gran abrazo. Muchas gracias, Maxi, saludos a todos. Un abrazo enorme.